Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenarse, ordenar el ánima sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Este es el invento y esta es la intuición nada nueva, porque viene desde el Evangelio y desde los padres del desierto y todo, pero es la estructura simplicísima y sapientísima que ofrece San Ignacio para que el alma se restaure y se reestructure, digamos así, y vuelva al amor primero y se reordene. Y entonces luego admite esto muchos formatos. Admite muchos formatos. El formato, el Analogatum Princeps, sabemos que es ese íter de 4 semanas que traza el patriarca de Loyola, pero nosotros hablamos de retiro, y por tanto son unos días de estar con el Señor y de examinar la propia conciencia, que es uno de las ocupaciones principales de los ejercicios del retiro. Examinar la conciencia, o sea, poner la vida a la luz de Dios. Pero en esto me gusta siempre insistir en un aviso que nuestro Señor da a Santa Catalina en el Diálogo, que es una obra que tendríamos que leer de vez en cuando, lo mismo que a Santa Teresa, no se la puede dejar, pero a Santa Catalina hay que volver sobre ella, sobre sus cartas acerca de la Iglesia y el diálogo, los reproches tan dolorosos que le hace nuestro Señor, sobre todo de los pecados del clero. Y entonces el Señor le dice una vez en los diálogos a Santa Catalina: no quiero que el alma considere sus pecados pormenorizadamente, sino en globo y a la luz de mi sangre, le viene a decir. O sea, ese examen, a lo mejor en ciertos enfoques, no sé si decir excesivamente jesuíticos de los ejercicios, una insistencia excesiva en el examen minucioso, llevándolo por cuenta en una libreta, con los más, con los menos, con las victorias, con las derrotas, puede agobiar a no pocas almas, sobre todo cuando son de un temperamento más nervioso, melancólico, más interior. Entonces me parece muy oportuno, muy provechoso ese aviso de nuestro Señor a Catalina, que era fuego. Ella dice: la mía ánima es fuoco. Bueno, pues le dice: no quiero que se repasen los pecados pormenorizadamente. Por lo tanto, a veces, yo lo he exhortado a hacer muchísimas veces, con seglares, sobre todo con jóvenes, pues puede ser muy oportuno esa indicación de San Ignacio, repasar la vida por etapas, por lugares, por oficios, pero claro, a veces eso también te puede meter en un pozo un poco demasiado oscuro, sobre todo en las almas de hoy, que están, como dicen ellas mismas, llenas de heridas, de traumas, de experiencias negativas, de carencias afectivas. Entonces, si se va repasando todo eso en un plan de suma y sigue, porque con todo eso están entrelazados los pecados, al fin de cuentas, que están entrelazados con todo en nuestra vida por la concupiscencia, pues puede inducir a un derrotismo triste, desalentador. Por tanto, vamos a hacer estos días pocos, pero pueden ser muy intensos, bien aprovechados, pidiendo al Espíritu Santo, como acabamos de hacerlo, ¿no? Osten repellas longius, echa fuera bien lejos de mí el enemigo y dame tu luz. Pero ya digo, globalmente, complexivamente, o sea, mi vida toda es una vida de pecado. In peccato concepit me mater mea.
Pero atención, que a partir del bautismo mi vida toda es una vida de gracia. No desapareció la concupiscencia, pero no ha desaparecido nunca, todavía menos, el llamamiento amoroso del Señor, su misericordia, su perdón. Entonces, considerar los pecados a la luz de mi sangre, dice el Señor, que es como muere Catalina. No no muere diciendo Jesús, Jesús, ni Jesús, María y José, sino sangre, sangre, es como muere. Bueno, pues, dicho esto, a mí me inspira mucho. He dado pláticas en 1000 lugares y muy diversos y variopintos, pero no recuerdo nunca haberla dado junto a un hogar, que decimos la lareira, dicen ustedes, ¿no? El lume, y nosotros la chimenea, o el camino en Italia, y el hogar, el hogar. Ese hogar es una sinécdoque, es el todo por la parte. Cuando decimos el hogar, sweet home sweet, pues, o al revés, bueno, pues se toma la casa todo por el fuego. El fuego da nombre, o sea, el hogar es esto, no es la casa. Bueno, pues a mí me inspira mucho el hogar. Dice Antonio Machado, y me lo repetían mucho a mí en el seminario, mi director espiritual. Antonio Machado tiene versitos muy breves, muy cortantes, muy contundentes. Y nos lo repetían precisamente cuando entrábamos en ejercicios, en retiro, o cuando se hacía una conmemoración sacerdotal. Creí mi hogar apagado, removí la ceniza, me quemé la mano. Pues eso nos pasa a los sacerdotes, ojalá nos pase, ¿no? Y estamos cubiertos a veces con el pasar de los años por una capa de pavesas, que decimos en español de cenizas, y bueno, ha estado toda la noche eso. Cuando me fui anoche quedaban unas brasas, pues ahora está apagadísimo, y ahora mismo el padre que ha ido a retirar, bueno, ahora está el fuego ardiendo, ¿no? Pero a veces que son solo cenizas grises y debajo las avientas un poco y está la brasa candente. Creo que eso pasa en el corazón de todo sacerdote, aun en el de quien se cree a sí mismo más apagado. Y por tanto tiene que resonar en nosotros la invitación de San Pablo a su discípulo. Como los dos se llaman parecido, nunca me acuerdo bien si lo dice a Timoteo o a Tito, los mezclo, pero las cartas esas son las que más me gustan de San Pablo, las que tienen a estos dos muchachos, porque son las dos más familiares, más entrañables y todo. Y le dice, reaviva el carisma, la gracia que está en ti por la imposición de manos. O sea, la gracia ya está. El carácter está indeleble, con él te vas a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. El carácter ya está, pero reavívalo. Une un poquito el ex opere operantis al ex opere operato, que a veces ponemos nada más que la fuerza en lo primero, como es doctrina de Trento y ex opere operato. Oye, pero esto no es una magia automática, tienes que reavivar. Bueno, pues me está interpelando e inspirando este fuego crepitante aquí en este ambiente grisáceo, húmedo de hoy. Se agradece tanto así estar junto al hogar, y yo he dado palestras, conferencias, pláticas en muchos sitios, debajo de una parra, al lado de un río, en una iglesia preciosa, en una capilla horrible, en todos sitios, pero nunca al lado de una chimenea. Y entonces me viene muy bien para que quien va a ser el maestro de este retiro nos introduzca en él desde este sentido de deseo de conversión dolorosa y gozosa al mismo tiempo, pero dolorosa y costosa y voluntaria, no voluntarista, pero esforzada. Este maestro, como ya les anuncié anoche, es el Santico de Fray Juan. Le llamaba la Madre Teresa de Jesús el Santico de Fray Juan. El otro día leí un retrato de él, una descripción de él, y un fraile benévolo decía, era hombre de mediano cuerpo, y medía 1,50 m, figurémonos, pero la gente era más bajita entonces, pero de mediano cuerpo,
Y por eso la Santa Madre dijo, ya tengo fraile y medio para empezar la fundación, porque tenía el otro, que era un muy señor, Fray Antonio de Heredia, y tenía a Fray Juan de la Cruz, el pequeñito, fraile y medio. Pero ahora vienen los biógrafos más modernos y dicen, el medio fraile era el otro, Juan de la Cruz era el entero. El otro no le daba tanta confianza porque era muy pulido y muy amigo de buenos libros y de buena celda, y por tanto el medio fraile era el otro. Bueno, sea de ello lo que fuere. Fray Juan de la Cruz, hombre celestial y divino, le llama Santa Teresa, porque el año pasado, hace 2 años, fue beatificada una mujer extraordinaria, como eran entonces tantísimas monjas y gente, la beata Ana de Jesús de Lovera. Y entonces esta, con 20 y tantos años, la puso la Santa Madre de priora en Beas de Segura, un pueblo perdido en Jaén, hizo una fundación, y estaba allí empezando Madre Ana, y macilento, acabadísimo, escapado de la cárcel de Toledo, se presenta San Juan de la Cruz, que le habían destinado allí al lado a un convento en la sierra, en el desierto, a ser prior allí para quitarlo de en medio. Él tenía 35, 36 años y ella no tenía ni 30, y no le gustó. No le gustó aquel fraile tan chico, tan esmirriadico, tan desmorecido y tan de pocas palabras, iba medio muerto. Y eso que tuvo un éxtasis casi en el locutorio, se agarró a la reja, le empezaron a cantar sobre el valor del padecer, empezó a llorar y les dijo que se callara. Bueno, pues con todo aquello, a la Madre Ana, que era más lista que un rayo, y no le gustó, y le escribió a Santa Teresa y le dijo, estoy sola, aquí no tengo quien me atienda, tan lejos. Santa Teresa le escribió una carta un poco enfadada y le dijo, en gracia me ha caído, hija, cuán sin razón se queja, pues tienen allá a mi padre, Fray Juan. Porque ella le dijo, es que ha venido este frailecico que se refiere a vuestra reverencia como muy mi hija, la fundadora, un muchacho de 30 años, muy mi hija, ¿y este quién se cree? Y le dice ella, en gracia me ha caído, hija, cuán sin razón se queja, pues tienen allí a mi padre, Fray Juan de la Cruz, que de veras lo es de mi alma. Desde que se fue, no he hallado en toda Castilla otro como él, ni que tanto fervore en el camino del cielo. Es un hombre celestial y divino. Acá harto le echan de menos las que estaban hechas a su doctrina, las monjas de la Encarnación de Ávila, que le llevó a Fray Juan con 29 años para reformar a las 200 lobas que tenía allí, y las reformaron entre Teresa y él. Bueno, era un hombre fuera de serie, un hombre extraordinario y todo de Dios, todo de Dios. Y entonces digo que nos serviremos estos días de él, pero vamos a hablar sobre el cántico, cómo nuestro sacerdocio, nuestro ministerio, nuestra pastoral, se dice ahora, que suena más interesante, en fin, nuestra vida toda, tiene que ser un cántico, tiene que ser una subida al Monte Carmelo, una noche oscura del alma, un cántico espiritual y una llama de amor viva. Los 4 títulos de las obras mayores de Fray Juan de la Cruz, el Santico de Fray Juan que le decía la Madre Teresa, deberían poder definir todas a la vez, no una sin las otras 3, ni 2 y las otras 2. Todas 4 juntas deberían poder definir nuestra vida sacerdotal. Una subida al Monte Carmelo, que es el monte de la perfección, el monte de la belleza, el monte de la santidad. Pongamos aquí el Hermón, el Tabor, el monte Sión, todo lo que es el monte en la Sagrada Escritura. Después una noche oscura del alma, porque nuestra vida sacerdotal, la de cualquier cristiano, pero la nuestra quizá un poco más, es vida de fe. Tiene que ser vida de fe pura, y en la fe decía Sor Isabel de la Trinidad que es un cara a cara en las tinieblas. Un cara a cara en las tinieblas, pues es una noche oscura del alma también nuestra vida, por los sufrimientos, por las soledades, por las purificaciones, por las incomprensiones o marginaciones, por el cilicio interior que nos supone nuestra concupiscencia, nuestro temperamento, bueno,
Por eso dice San Francisco de Sales que la dulzura tiene que ser ejercitada con todos, pero antes que con nadie, con uno mismo, la paciencia. Y tiene que ser nuestra vida un cántico espiritual, canta et ambula, que dice San Agustín. Sigue caminando, pero no dejes de cantar. Como decía Don Bosco, ¿no? Caminare es sentire y passere y cantare. Ya está. Escuchar cantar los pájaros y yo seguir caminando. Y tiene que ser una llama de amor viva. Pero para que sea nuestra vida una llama de amor viva, hay que subir y hay que sufrir en la noche. Entonces así lo describe San Juan de la Cruz, y digo que esto me lo inspira, en la noche oscura del alma, tomando la analogía de lo que debe ser una auténtica y sincera purgación, tomando la analogía del fuego en el madero para transformarle en sí. Porque el fuego, en aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que tiene en sí. Luego le va poniendo negro, oscuro y feo, y aun de mal olor, y yéndole secando poco a poco, le va sacando a luz y echando afuera todos los accidentes feos y oscuros que tiene, contrarios a fuego. Y finalmente, comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transformarle en sí y ponerle tan hermoso como el mismo fuego, en el cual término ya de parte del madero ninguna pasión hay ni acción propia, salva la gravedad y cantidad más espesa que la del fuego, porque las propiedades del fuego y acciones tienen sí, porque está seco y seca, está caliente y calienta, está claro y esclarece, está ligero mucho más que antes, obrando el fuego en él estas propiedades y efectos. Es una comparación, como ven, insuperable, porque seguramente no hay un fenómeno físico. Podía haber tomado el de la evaporación del agua, el de la fotosíntesis, hay fenómenos, pero tan plásticos y aleccionadores como este del fuego y que representen todos los grados de la purgación del alma, pienso que es muy difícil encontrar otro. Y ahora lo aplica, como hace nuestro Señor con las parábolas, lo explica concretamente aplicado al alma. Y dice, entonces, este divino fuego de amor, de contemplación, porque él está aplicando esto a la purificación que ha de experimentar el alma a través de la oración. Sin oración no hay esta purificación. Entonces, antes que la oración contemplativa, antes que y transforme al alma en sí, primero la purga de todos sus accidentes contrarios. Hácela salir afuera sus fealdades y pónela negra y oscura. Y así parece el alma peor que antes y más fea y abominable que solía. Porque como esta divina purga anda removiendo todos los malos y viciosos humores que por estar ellos muy arraigados y asentados en el alma no los echaba ella de ver, y así no entendía que tenía en sí tanto mal, y ahora para echarlos fuera y aniquilarlos se los ponen al ojo y los ve tan claramente alumbrada por esta oscura luz de divina contemplación, aunque no es peor que antes, ni en sí, ni para con Dios. Pero como ve en sí lo que antes no veía, parécele claro que está mal, que no solo no está para que Dios la vea, mas que está para que la aborrezca y que ya la tiene aborrecida. Este es el proceso muy doloroso, muy realista, muy penetrativo psicológicamente, en torno al cual
San Juan de la Cruz desarrolla todo su sistema espiritual, partiendo de un axioma filosófico, de un neoplatónico, el filósofo Plotino, que tiene esta sentencia incontestable, empíricamente hablando: amor pares aut invenit aut facit. O sea, el amor a los iguales o los encuentra o los hace iguales. Esto lo decimos mil veces en las relaciones humanas, decimos en castellano, en el cual a mí siempre me escuchan con una gentileza y una humildad absolutamente edificante para mí los portugueses. Yo, sin embargo, no entiendo una palabra de portugués, pero ustedes convendrán conmigo en que la fonética portuguesa mire que son parecidísimas las dos lenguas, yo lo leo perfectamente, pero la fonética portuguesa es más complicada. Me dijo una vez un portugués que lo que en nosotros son 5 vocales, en los portugueses son 20 vocales. Hay diferentes maneras de pronunciar cada vocal y eso hace que sea más cerrado, y yo siempre pido perdón porque no salgo de obrigado y poco más allá. Pero bueno, en español decimos este refrán: de las buenas yuntas, la yunta de bueyes, ¿no?, que van juntos, de las buenas yuntas, Dios las cría y ellas se juntan. O sea que amor pares aut invenit aut facit. Y San Juan de la Cruz lo formula así: el amor iguala a los amantes. Esta sentencia la ilustra él con otra que suele repetir a lo largo de sus obras y que es la siguiente: dos contrarios no caben en un sujeto. O sea, si está ocupado por una cosa, como dice San Francisco de Sales, cuando el fuego entra en una casa, los muebles salen por la ventana. No, las dos cosas no caben. Bueno, pues esta es la purificación que él nos retrata. Y nosotros vamos a tratar de mirarla, de irla recorriendo, de irla hambreando, deseando, pidiendo, a propósito del cántico espiritual, porque así la veremos un poco, iba a decir yo, más desahogada, anchurosa, ampliamente, más en positivo que la subida del Monte Carmelo o la Noche Oscura del Alma, que son bastante más exigentes a nivel privativo, aunque el cántico no deja de tener su parte ascética exigente también en este sentido. Pero me parece que puede ser muy positivo estos días, muy provechoso, la contemplación del cántico, también para profundizar, redescubrir y engolosinarnos con ello el aspecto esponsal de nuestra vida sacerdotal, más que de nuestra vida moralmente hablando, de nuestro ser sacerdotal ontológicamente hablando. O sea, nuestra identidad sacerdotal es una identidad esponsal y es una configuración con Cristo esposo. Entonces, en este sentido, podemos profundizar también ahí. Pero vamos a ver, como digo, agrupando en cada plática un manojo, un puñado de 5, 6, 7 canciones de las 40 que tiene el cántico, que son liras, un metro poético que se llama así por Garcilaso de la Vega, ¿no? Las liras garcilasianas. Dicen los entendidos que es lo más alto y lo más sublime a nivel meramente estético, literario, que se ha escrito en poesía castellana. La prosa no, la prosa de San Juan de la Cruz es una prosa muy ortodoxa, cuidada, pero no es especialmente literaria. Las declaraciones, pero
el verso es incomparable. También lo es el de la poesía mucho más breve, La noche oscura del alma, y el de las 4 estrofas de La llama de amor viva. Son versos incomparables, pero a las imágenes, a las figuras, a la cadencia incluso fonética del cántico espiritual no llega nada, ni en el resto de la poesía castellana, ni en el resto de la obra sanjuanista. En el cántico espiritual él se superó a sí mismo y hay que admirarse pensando en el hecho de que él escribió, dicen, parece ser que más de la mitad de esas 40 canciones en la carcelilla de Toledo, que no era cualquier cárcel, porque estuvo encarcelado allí por sus propios hermanos de hábito, por los calzados que le prendieron en Ávila, en la casita donde vivía, como junto al convento, como confesor de las monjas. Prendieron una noche de diciembre del año 77, él tenía 35 años, y le llevan a Toledo en pleno invierno desde Ávila y le echan en la cárcel conventual, que todos los conventos tenían cárcel para el fraile o la monja rebelde, pero era una celda pues amplia, más o menos. Yo he estado, por ejemplo, en la cárcel en la que muy verosímilmente estuvo Santa Teresa castigada por iniciar la reforma en San José. Vuelve a la Encarnación y la meten en la cárcel. Bueno, es una celda amplia, pero aislada, a la cual se accede por una escalera así de estrecha y solamente se le lleva la comida y la monja no va a nada de comunidad, ni siquiera a misa. Y entonces parece ser que en esa cárcel de la Encarnación a ella se le aparece Fray Pedro de Alcántara, porque él muere en octubre del 62, que eran aquellos meses inmediatamente posteriores a la Reforma. Bueno, en el convento del Carmen de Toledo, que era el mejor convento que tenía la orden de carmelitas de la antigua observancia en España, era un gran convento adosado a las murallas, una especie de fortaleza, pues tenía una cárcel conventual, pues como estoy diciendo, una celda más o menos amplia, pero aislada. Y a San Juan de la Cruz le meten en esa cárcel. Pero a los 2 meses, el que era su compañero en Ávila, que también lo habían encarcelado, pero en Valladolid, en San Pablo de la Moraleja, Fray Germán de San Matías, se escapa. Y llegando a Toledo, la noticia de la fuga del otro, dicen los frailes de Toledo, aquí hay que tomar las precauciones para que este no se nos escape también. Y entonces le encarcelan en lo que habían hecho retrete, que en español no significa como en francés el retrait, el retiro, significa el oficio humilde que se decía entre los frailes o las monjas, o sea, el servicio, la letrina. Y habían hecho casi excavado en un hueco de una sala grande para que durmieran los frailes huéspedes que iban de paso, pues allí un retrete para el servicio. Medía la celda 10 pies de largo por 6 de ancho, o sea, 3 metros por 2, 3 por 2. Así que Santa Teresa, que se empezó a mover, a interceder con todo el mundo, que escribió al rey Felipe II incluso, le dijo, entre moros le tratarían mejor, porque creo que le tienen en una celda que no cabe bien con cuán chico es. Porque, claro, 3 metros de largo por 2 de ancho. Ahí estuvo 7 meses, de los 9. Y solamente en el techo había una saetera de 3 dedos que daba a un tránsito del convento, no daba ni al aire libre. Y solo por arriba de las ventanas del tránsito, a mediodía, le entraba algo de luz. Él se subía a la tajuelita, a la banqueta de madera que le tenían, y como lo único que le habían dejado entrar en la cárcel era el breviario, se subía a esa banqueta y a mediodía, con la luz que entraba, rezaba el breviario, que es lo único que podía hacer, porque en los 9 meses, que también lo dice Santa Teresa en una carta, le tuvieron sin decir misa. Y solamente le sacaban los viernes
por la noche a la colación de la comunidad, para que puesto de rodillas en medio del refectorio, se le desnudaban las espaldas y pasaban los frailes dándole disciplina de varillas, que algunos biógrafos dicen que tenía las espaldas llenas de llagas y eso, pero parece ser que la disciplina de varillas era una cosa más simbólica que otra cosa, dependía ya de la mala voluntad del fraile en cuestión, pero era un poco simbólico. Pues dice algún testigo en el proceso que él deseaba el momento de esa disciplina semanal con tal de ver rostros humanos y salir de aquel zulo que decimos en España, esos tugurios donde cuando secuestran a uno le meten sin luz, sin aire. Ahí compuso el cántico espiritual San Juan de la Cruz, en esas circunstancias. De manera que yo no me puedo escudar en ningunas para eximirme de cosas bellas o santas, porque ahí compuso el cántico espiritual. A los pocos meses le cambiaron de carcelero. El primero era un cancerbero, pero el segundo, Fray Juan de Santa María, era mucho más piadoso. Se dio cuenta de la valía de aquel fraile y le compadecía como persona humana el trato que tenía, y entonces le facilitó papel y tinta para que él pudiera escribir. Y así compuso, por ejemplo, aquella poesía soberana: que bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Hay que leerle así, esa adversativa anafórica, aunque es de noche, hay que leerla con esa música lúgubre, música de fondo, tétrica y mortuoria, música de requiem de la cárcel. Pues así. Y con esa ansia eucarística de él, huérfano de misa durante 9 meses, a que esta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Bueno, pues ahí compuso eso, compuso la noche oscura del alma, en una noche oscura con ansias en amores inflamada. ¡Oh, dichosa aventura! Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y vienen los simplistas y dicen, esto es una descripción de su fuga de la cárcel. Salí sin ser notada. Pero no me sea usted ignorante y bobo. Salí el alma de sus apetitos, de sus aficiones, sin ser notada por mis pasiones, porque ya las tenía mortificadas, estando ya mi casa sosegada. Bueno, todo eso lo compone en la cárcel, pero compone el cántico espiritual, con las canciones más delicadas que pueden existir en la literatura, hablando de la belleza del amor humano. Porque el cántico, como sabemos, es una recreación como las han tenido muchísimos místicos. Pienso en San Bernardo, que es el número 1 en este sentido, y en la Madre Mariana de San José, que es la fundadora de las Agustinas Recoletas. Me refiero a comentarios del Cantar de los Cantares, el Padre Arintero, muchos, pero el de San Juan de la Cruz es incomparable, porque es al mismo tiempo muy ceñido a la, digamos, a la estructura, al itinerario del Cantar de los Cantares, y al mismo tiempo muy libre. Tiene la mezcla de ambas cosas, pero siempre el referente es el grito de la esposa, el ansia de la esposa, que es el alma, en el Cantar de los Cantares. Bueno, esta es la contextualización, digamos así, ¿no? Para que entremos en lo que es la aplicación que podemos hacer a nosotros. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro sacerdocio? Miren, Fray Juan de la Cruz
comienza el cántico espiritual no con una definición de Dios, no con una confesión de fe, ni siquiera de amor. Bueno, de amor y de fe lo es en sentido indirecto, inoblicuo, pero no explícito, sino que comienza el cántico espiritual con un gemido y con una herida, o sea, con una manifestación de pobreza, de vulnerabilidad, de necesidad de afecto. O sea que podríamos decir que su teología, que es cristológica, pero desemboca siempre en lo trinitario, es la teología del amor herido, no del amor poseído, seguro de sí, o del amor teorizante, sino del amor vulnerado. En la declaración de esta primera canción, decíamos ayer que él declara las canciones, las explica a instancias de la madre hoy beata Ana de Jesús, porque las explicaba a sus monjas. Siendo prior del convento de los mártires en Granada, bajaba al convento de las monjas que estaban en la calle Elvira, que es una calle muy castiza granadina, pero luego enseguida consiguieron comprar, yo no sé cómo lo hacen los frailes y las monjas, esa ciencia los curas diocesanos no las tenemos, pero los frailes y las monjas llegan en un sitio, a los 3 meses, un milagro, un bien hecho, hemos comprado una casa, y compran las casas y van y vienen. Me encanta esa metodología, yo no la conozco, pero entonces los de las descalzas de Granada al poco tiempo compran la casa del gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba. Yo he estado y lo he visitado por dentro y todo, una celdilla arriba donde era el oratorio donde Fray Juan las primeras veces decía misa cuando no tenían la iglesia. Las iglesias siempre se construían más tarde, pero es un convento maravilloso con un patio interior andaluz, las columnas de granito, y está tal cual. Bueno, pues hasta allí, desde la colina de los mártires, llamada así porque es donde morían a manos de los musulmanes en aquellos años de la dominación, y luego aquello fue finca particular de los duques del Infantado hasta hace poco, que era una de las familias más nobles de España, a la que pertenecía la madre Cristina de Arteaga, que ha reformado la orden jerónima hace poco. Bueno, San Juan de Acre fue prior de los mártires, hizo por sus manos, porque valía para todo, luego con lo chico que era y lo místico, un acueducto para conducir el agua desde Granada. Bueno, desde allí bajaba a las descalzas, cuya priora era la misma priora que había sido en Beas de Segura, pero había ido con él para fundar los dos a la vez en Granada. Bueno, y en el locutorio, bueno, pues escribí yo unas coplas, unas canciones en la cárcel de Toledo. ¡Ay, padre, como son las monjas! Léanoslas y explíquenos. Total, empieza a darles pláticas. Y claro, quedan encantadas, y la madre Ana le dice: háganos la caridad de poner eso por escrito, porque solo tenemos el verso, y que quede para siempre escrito. Y él, poquito a poco, como puede, porque era siempre superior, metido en obras, atendiendo frailes, viajando sin parar, porque había capítulos a cada paso, tanto que le encantan a los frailes las reuniones, en fin, siempre para arriba y para abajo. Y entonces él se pone por escrito aquello, y pero le dice en el prólogo a la madre Ana: miren, yo no agoto aquí la materia, cada alma que las declare según su anchura. Bueno, entonces ahí tenemos el cántico, pero naturalmente me referiré a algo de lo que él declara. Entonces, en esta primera canción dice que sintiéndose el alma herida del amor divino, no puede sosegar ni contentarse con cosa alguna, sino con el mismo Dios. Creo que de esta afirmación tendría que arrancar la fuerza moral, psicológica, espiritual, pastoral
de nuestro sacerdocio, que no es una decisión funcional, ni una inclinación psicológica, ni siquiera una necesidad moral, sino que es una herida. Es una herida. Un padre del desierto escribió esta frase: Jesús, tu amor me ha herido y yo camino cantando. Pero siempre con esa herida. Entonces el sacerdote es un hombre herido por Dios. La denominación teológica es un hombre ordenado in sacris, configurado con Cristo, transformado ontológicamente. Bueno, son todo expresiones grandilocuentes y técnicas. Pero creo que en el núcleo más íntimo de su ser tendría que estar inscrita esta identidad, la de un hombre herido, no instalado en un estado clerical, sino traspasado, tocado por una ausencia permanente. O sea, nosotros somos los hombres de la presencia. Tenemos a Jesucristo en nuestras manos, confeccionamos su cuerpo, repartimos su gracia en los sacramentos, pero al mismo tiempo deberíamos vivir suspirando, porque no le tenemos todavía del todo. A mí me encanta aquella frase de San Pedro, me parece que es en su primera epístola, cuando dice: no habéis visto a Jesucristo y le amáis, no lo veis si creéis en él, y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. O sea, le amo con todo mi corazón, creo en él, pero no le he visto. El hermano de San Juan de la Cruz era también un santo, seglar. Se casó, iba a ayudarle en las obras de los conventos a veces, como albañil, Francisco de Yepes. Y también escribió algunos versitos, están por ahí publicados. Y uno de ellos, muy breve, dice así: este hombre casado, seglar del siglo XVI. Ando enamorado del que nunca vi, y él también de mí. Bueno, pues esa es la cosa nuestra, el hombre de la ausencia. ¿Por qué? Porque el amado, habiéndonos herido, se esconde. Esa es la pedagogía divina. Dios hiere y se oculta. ¿Por qué? Para dilatar nuestro deseo, para purificar mi amor, para impedir que el alma se agarre, podríamos decir, al don, en vez de buscar al dador de ese don. Es bueno de vez en cuando, y lo será estos días, que como sacerdotes volvamos a la primera herida. A lo mejor no hay un momento muy localizado en el tiempo, pero sí siempre podemos decir de algún momento: erat quasi hora decima. Siempre podemos recordar la orilla de algún Jordán. Serían varios Jordanes y muchas horas décimas. Pero vamos a centralizarlos en uno: la adolescencia, la niñez y la adolescencia orante, con la inclinación a la piedad, o la conversión fuerte en un retiro, o la complacencia de estar serenamente ante el sagrario en la adoración eucarística, o una confesión que abrió el alma, o un sacerdote que me convenció por su coherencia, o mi familia, o una lectura. Aquello era fuego, y aquellos años fueron muy focolares, pero
ya después han pasado muchas cosas, muchos años, muchos lugares, muchas personas, muchos acontecimientos. Y vino la huida del ciervo, como el ciervo huiste. Pero mi riesgo es interpretar esa huida como abandono, cuando en realidad el ciervo ha huido para llamarme a una mayor profundidad en mi amistad con él, para que le busque más. El símbolo del ciervo es bíblico. Sicut cervus ad fontes aquarum, ita desiderat te anima mea. El ciervo es una criatura muy ágil, muy difícil de apresar, de capturar. Entonces, Juan de la Cruz explica que Dios se esconde para que el alma salga de sí. Mientras Dios es sentido por mí, que es el problema de la pastoral sensiblera de hoy en tan alto y triste porcentaje, mientras Dios es sentido en una experiencia subjetiva que en realidad es una profanación de la fe llamada modernismo, pues mientras Dios es sentido, mi alma se descuida un poco, se abandonan un poco las armas de la lucha, pues ya lo tengo, no tengo que conseguir nada. Pero cuando Dios se oculta, el alma es arrojada a la búsqueda y ahí comienza la purificación sacerdotal. Porque entonces el ministerio no entusiasma tanto, la predicación no fluye tanto ni es tan aplaudida, la confesión no consuela tanto porque no viene nadie, la liturgia no emociona tanto porque no tengo ni un monaguillo ni facilidades, o porque estoy cansado o acostumbrado o aburrido, que es tanto como decir aburrado. Entonces, en esas épocas todo parece árido, repetido, sin atractivo, sin brillo. Y si el sacerdote no ha comprendido la pedagogía del ciervo huido, intentará sustituir la presencia por activismo, por eficientismo, por resultadismo o por compensaciones afectivas, económicas. El amado se esconde para elevar mi amor. Y tantas veces la crisis sacerdotal no es crisis de fe, ni de celibato, ni de un destino u otro. Es que no se sabe gestionar la transición del amor sensible al amor desnudo. Pero atención, la esposa no se queda llorando en casa, se echa por las calles y plazas como la presenta Salomón. Salí tras ti clamando. El amor es dinámico, no es pasivo. ¿De qué sale el alma? Como dice en la noche oscura. Salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada, porque es de noche. Y aquí dice el santo, el alma sale de todas las cosas y de sí misma. De manera que no es un salir geográfico, ni siquiera psicológico, sino yo me atrevería a decir es un salir cuasi ontológico. Es desasirse, olvidarse de sí, no centrarse en el propio consuelo, no absolutizar mis proyectos, salir, como se dice ahora, de la autorreferencialidad, salir del prestigio clerical, salir de la comodidad espiritual, salir. Y salir preguntando, con la humildad de que me enseñen, de que me ayuden, de que me vuelvan a tender la mano, porque yo solo no voy a poder. Pastores los que fuerdes, allá por las majadas al otero. Si por ventura vierdes aquel que yo más quiero,
Decidle que adolezco, peno y muero. Aplicado a nosotros esto parece una paradoja, porque el pastor se vuelve oveja que pregunta a otros pastores, porque para apacentar hay que haber buscado. ¿Cómo interpreta San Juan estos pastores? Como criaturas o mediaciones. O sea, el sacerdote no puede hablar del amado si no ha clamado primero por él. Decidle que adolezco, peno y muero. Explica San Juan de la Cruz, pueden ir leyendo el cántico al ritmo de estos días, y explica cada uno de los 3 verbos. Adolecer, sentir la falta de Dios. Penar, sufrir la ausencia purificadora de Dios. Y morir, pues ya está dicho, morir a sí mismo para que viva Cristo. Si la vida sacerdotal pierde esta tensión interior, se vuelve puramente administrativa o cultural o erudita de la teología. Entonces, Juan de la Cruz insiste en que el gemido no es más que el preludio de una unión más alta y más honda, porque la herida es una gracia. Hace muchos años recibí un tarjetón de un sacerdote anciano muy benemérito, pastoralmente muy fecundo, era de Zaragoza, y me dijo, y aquella frase la conservé en mi corazón: el sacerdote nunca es más sacerdote que cuando sufre. Y es verdad, es lo fecundo de nuestro ministerio. Un peligro de mi sacerdocio puede ser la anestesia espiritual. Ni hay herida, ni hay gemido, ni hay búsqueda, solo hay rutina. Entonces, examen. ¿Recuerdo mi primera herida de amor? ¿Sigo buscando a Dios o solo gestiono cosas de Dios? ¿Sé interpretar mi soledad, mi sequedad como purificación? ¿No me dedico a lamentarme? Vamos a ver si no se cansan mucho todavía la siguiente canción, porque sigue el alma lamentándose y en su búsqueda, y dice: buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Es interesante que ustedes después vayan a buscar en San Juan de la Cruz, yo no debo extenderme más, lo que significan los montes, las fronteras, los fuertes, las flores, las fieras. Cada cosa significa otra en su declaración. Y después otra serie de figuras. O bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, o prado de verduras de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. La pregunta del alma. Voy a obviar la identificación que de cada figura de estas hace Fray Juan de la Cruz. Y voy a ofrecer otra un poco más personal. Y con esto terminamos. Después del gemido y de la herida de las canciones anteriores, el alma se ha echado al camino a buscar al ciervo que ha huido a su amado. Y sale a buscarlo por todas las cosas. Dice Fray Juan de la Cruz que el alma busca al amado por todas las cosas determinadamente. Es un adverbio que hoy no tiene tanta fuerza en castellano, pero entonces la tenía y mucha.
Y quien mejor lo ha usado, más que adverbio como sustantivo y adjetivo, es la Santa Madre Teresa en el Camino de Perfección, cuando para espolear al alma y que no se canse ni claudique en el camino de la oración, dice que para llegar al agua viva, dice literalmente la Santa, importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación. Esa expresión teresianísima, esa redundancia, ¿no? Un superlativo llevado a la máxima potencia. Una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a este agua. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, siquiera llegue allá. Murmure quien murmurare, que se me ha olvidado, es muy importante. Trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare. Porque dice la Santa, cuando a alguien le da por la virtud, los de casa empiezan a decir, este se ha vuelto loco. Eso pasa siempre. Este le ha dado por ser santo, este ha perdido la cabeza. Por eso, las pocas almas que se animan a ser santas, como las murmuran, enseguida claudican. Pero dice ella, importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a esta agua viva. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Esta es la determinación teresiana. Y Fray Juan dice aquí que el alma busca al amado determinadamente en todas las cosas. O sea, no es una búsqueda como quiera, no es una búsqueda tibia, desganada, sino resuelta. Y aquí aparece el fundamento del celo sacerdotal auténtico. No nace de los planes pastorales, ni del afán de resultados y estadísticas, sino de un amor que no se resigna a la ausencia. Porque el sacerdote que no busca a Dios desnudamente, termina buscando eficacia y aplauso. Y el que no arde por el amado, arde por el éxito. San Juan de la Cruz es claro, el alma va buscando sus amores, no sus honores, no sus consuelos. Sacerdotalmente buscamos a Cristo en las almas, en los sacramentos, en la iglesia, en la pobreza de nuestras comunidades, en la fragilidad de nuestra propia historia. Iré por esos montes y riberas. Según el santo, los montes significan lo difícil y las riberas las cosas más humildes y accesibles. Entonces el sacerdote debe buscar a Dios tanto en el monte como en la ribera. En el monte de la teología seria, del estudio profundo, y en la ribera de la visita a un enfermo. En el monte de la adoración eucarística prolongada, y en la ribera de una conversación sencilla con un niño o de una comida con un hermano sacerdote o con una familia. El error moderno es separar contemplación de acción, estudio o pastoral, liturgia o caridad, iglesia en salida o iglesia autorreferencial. Pero es que esa contraposición nunca se ha planteado. Se trata de ser, como me decía un jesuita, contemplativo en la acción, con la condición de que toda acción sea búsqueda del amado. Ni cogeré las flores. ¿Qué son las flores? Los gustos, los consuelos, las satisfacciones que pueden encontrarse en el camino. Y dice Fray Juan,
El alma que busca al amado no se detiene en los regalos y contentamientos. O sea que el sacerdote no se detiene en el aplauso, no se instala en el reconocimiento pastoral, no vive del afecto humano como compensación sustitutiva, no absolutiza el fruto visible inmediato. Hay muchas flores legítimas. Cuidado, no se trata de cercenarlo absolutamente todo. Las amistades sanas, los frutos apostólicos son causa de alegría. No se trata de cortar. Pero si el corazón se queda en esas flores, se detiene. Porque el sacerdote no es un jardinero de bonsáis, es un buscador del amado en la cruz, donde no hay flores. Ni temeré las fieras, buscando mis amores iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, que son, según San Juan de la Cruz, las tentaciones, las persecuciones, las contradicciones, las marginaciones, los temores. Y en el ministerio sacerdotal hay muchas fieras, la crítica constante, la primera entre nosotros, la incomprensión eclesial. Hoy la paradójica y absurda, incomprensible marginación y proscripción de la ortodoxia o de quien la represente, el cansancio, la soledad, el etiquetamiento, el desánimo, pero el alma enamorada no se deja paralizar por el miedo. Y aquí aparece la dimensión viril, varonil del sacerdocio. El sacerdote no es un hombre duro, inaccesible psicológicamente, pero es un hombre firme, con una firmeza nacida del amor razonado, no del amor ilusorio, sensiblero. O sea que quien ama de verdad atraviesa montes, riberas, no teme las fieras, ni coge las flores. Y pasaré los fuertes y fronteras, que son obstáculos más profundos ya, son resistencias interiores, son límites del propio entendimiento, son barreras del propio yo. Entonces el sacerdote debe saber atravesar la frontera, a veces artificialmente colocada por él mismo para blindarse, la frontera del propio carácter, la frontera del orgullo clerical, el límite del miedo a perder imagen. Hay sacerdotes que trabajan mucho, pero no atraviesan sus propias fronteras interiores, permanecen siempre dentro de su propio perímetro psicológico. Y la verdadera búsqueda exige cruzar. Entonces, después de haber preguntado a los pastores que le digan dónde está, los pastores, dice Fray Juan de la Cruz, que son los ángeles. Ahora se dirige a las criaturas y les dice: oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. O sea, hay una, digamos así, contemplación apostólica. El sacerdote tiene que saber aprender a descubrir a Cristo en la realidad pastoral concreta, no en su desideratum, sino en su res, en lo que tiene. No ver solo problemas, números, estructuras, personas pesadas, enfermas, más o menos agradables o desagradables, sino ver la presencia de Cristo, Dominus est. Entonces el riesgo del sacerdote activista o funcionario es perder la capacidad de descubrir a Cristo en las brumas de la madrugada, que es donde le descubre Juan con los ojos del amor y le dice a Pedro, Dominus est.
Pero el otro riesgo, el del sacerdote intimista, espiritualista, angelista, es el de no recorrer los montes por miedo. Entonces se trata de integrar ambos movimientos, búsqueda activa y contemplación serena y profunda. Hay que saber rastrear, barruntar los vestigios de Dios en todo lo que nos rodea. Decir si por vosotros ha pasado. Bosques, espesuras, prados. Las criaturas son vestigios de Dios. En cada alma hay una huella de Dios y en el sacerdote configurado sacramentalmente hay participación especial en la misión de Cristo. Entonces se trata de no mirar a las almas o a nuestra realidad pastoral como un problema o una cuestión sociológica, sino como una huella de Dios y como almas llamadas a la unión con Dios. Terminemos con este breve examen sacerdotal para detenernos aquí después de una intervención mía más larga de la cuenta, por lo que pido perdón, pero la mitad de ella se me ha ido en la introducción, en la contextualización, en contar lo de la cárcel de San Juan de la Cruz, porque hay que meter alguna película también para activar más la atención. Pero ya termino y entonces examen, que ya he ofrecido varios puntos de examen anteriormente, pero en fin. Me detengo más de la cuenta en las flores, del reconocimiento, de los halagos, incluso los busco indirectamente, de los afectos, o en las flores de una mera estética cultural o de una mera precisión intelectual. Me detengo solo en las flores o demasiado en las flores. Temo demasiado a las fieras. No me determino a cruzar las fronteras, sobre todo mis fronteras interiores. No me esfuerzo para subir los montes. En fin, ahí tenemos muchas reflexiones en esta doctrina que nos ofrece San Juan de la Cruz. Veo que he estado más de una hora, es un abuso absolutamente falto de caridad, por el que ustedes me perdonarán. En la próxima recortaremos, porque ya es dentro de poco. Ahora podemos llevarlo a la oración, saborearlo, escribir, en fin, lo que queramos. Bueno, pues que la Virgen nos ilumine estos días a buscar y rebuscar, si es que habíamos dejado de buscarlo un poco, a buscar y rebuscar al amado, que para el sacerdote no tiene otro nombre que Jesús.